Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras de nuestro canal de YouTube. Vamos a subir un nuevo vídeo esta semana a nuestro canal, a nuestro creciente canal. Hoy nos vamos a dedicar al sector, digamos, más importante a nivel europeo, como es el sector bancario europeo, y más concretamente el sector tan amplio que tenemos en el IBEX 35, en el mercado español bancario. Ya sabéis que para los índices europeos es muy importante para recuperar fortaleza, recuperar fuerza, músculo, este sector, y por eso hoy nos vamos a dedicar un poco a él. Un sector bastante deteriorado en las últimas semanas, por no decir meses, cuando empezó la corrección americana. Vamos a buscar unos niveles objetivos para que termine la actual corrección. Un sector en tendencia de fondo para mí sigue siendo alcista. Lo que pasa es que la actual corrección está borrando un poco las grandes rentabilidades que dio en 2016, 2017, inclusive hasta prácticamente enero del 2018. Muy bien, vamos a empezar, antes de dedicarnos al sector concretamente bancario nacional, vamos a ver el stock índices europeo, es decir, el stock 600, que mueve a los principales bancos europeos. Muy bien, os he puesto aquí los niveles de rebote en 160 puntos, ¿vale? Fijaros cómo en la tendencia anterior los 160 puntos nos valió como soporte, es decir, intercambio de papeles. Estamos en gráfico de inversión, gráfico semanal, ¿vale? Ahora mismo todavía este soporte en el futuro nos puede ser bastante válido, ¿vale? Es decir, los 160 puntos básicos de este PERMAX, de este índice, ¿de acuerdo? Y hay algo que siempre trabajamos nosotros en nuestras formaciones, en nuestros cursos, con nuestros alumnos, que son las extensiones, en este caso los retrocesos. Fijaros cómo este impulso que marcamos, ¿vale? El impulso que dio tanta rentabilidad en 2017, fijaros cómo prácticamente ha llegado, o todavía no ha llegado a un tercio, ¿de acuerdo? E inclusive esta zona, la zona de pullback, a los 160 puntos básicos, prácticamente es el 50% del movimiento anterior, ¿vale? Entonces, la actual corrección de precios, aunque ahora en gráfico diario vamos a ver cómo tiene un leve impulso, para mí esto tiene secuencia de mínimos decrecientes, ¿vale? Tendremos un rebote en estas semanas, ¿de acuerdo? Y no sería nada anormal y sano para una tendencia futura hacer una secuencia de mínimos decrecientes, ¿no? Sería una estructura bastante fácil y bastante elocuente en lo que estamos viendo actualmente en bancos, ¿no? Vamos a ver gráfico diario rápidamente antes de pasar al mercado nacional. Muy bien, vamos a poner gráfico diario. Vamos a borrar esta extensión que ya no nos vale. Vale, perfecto. Dejamos fijados los niveles de 160 puntos porque nos van a valer. Muy bien. Borramos pantalla. Borramos líneas rápidamente. ¿Y qué tenemos en gráfico diario? Es decir, la acción del precio, lo primero que nos dio, que vimos ya en vídeos anteriores, fue este hombro cabeza hombro, ¿vale? Este hombro cabeza hombro, fijaros la estructura que nos hicieron para modificar la tendencia decreciente. Vamos a esta actual tendencia, vamos a poner esta base con esta altura. Vamos a ver la extensión para que nos dé el rebote actual que tenemos. Muy bien. Hacemos la extensión de precio, vamos a hacerla a un tercio, como siempre. Perfecto, ¿vale? Fijaros cómo ahora mismo ya hemos llegado al primer movimiento, ¿vale? Para mí este primer movimiento va a ser el rebote actual que tenemos en los precios en los últimos días, ¿de acuerdo? Mi humilde opinión es que llegará a la base. Una base en 176, 177 puntos básicos, ¿de acuerdo? Para, una vez que haga pullback, retesteo, es decir, le podéis denominar como quiera. Lo más fácil es mínimo decreciente. Una vez que llega a esa zona, buscar otro impulso, ¿no? Ese impulso, pues seguramente nos coincidiría. Vamos a hacer la segunda extensión de precios. Fijaros como la extensión del 50%, donde nos lleva. Muy bien. Fijaros cómo nos lleva directamente
a nuestro objetivo, ¿no? 160 puntos básicos, que eso lo veremos, digamos, bueno, mes de abril, prácticamente el mes de abril considero que tenemos impulso y retroceso. Muy bien, viendo esto en el índice europeo, limpiamos un poco la pantalla ya para que lo veáis claro. Muy bien, viendo esto en el índice europeo, pues nos vamos a ir a ver ahora mercado nacional. Mercado nacional, lo primero, gráfico de inversión. En gráfico de inversión vamos a poner primero el Banco Santander como más importante. Muy bien. Cuidado con esta base. La ruptura de esta base, ¿vale? Nos traería una extensión como mínimo. Si rompe, como hemos visto, el índice sectorial europeo, Santander romperá, ¿no? No va a ser diferente a su sector, ¿no? Entonces, su primera extensión, que hará rebote estos días, ¿vale? Su primera extensión, ¿vale? Fijaros dónde le caería, ¿vale? Y esta caída simplemente sería, fijaros, muy bien, fijaros como esa caída, ¿vale? Voy a borrar la anterior para que no os liéis. Esa caída, ¿vale? Buscaría el 50% del primer movimiento. Nada irreal, nada fuera de lo normal dentro de una tendencia alcista de fondo, ¿no? Entonces sería una corrección al 50% del movimiento anterior. Para que se produzca este movimiento, pues ya sabéis que tenemos que romper esta base que acabamos de dibujar aquí lateral, ¿vale? Esta base lateral, con el actual rebote, pues tardará todavía algunas semanas en perforar. Gráfico diario, pues lo vemos un poquito más claro, quitamos ya la extensión. Volumen acumulado sigue dando inclinación bajista, es decir, no tenemos un volumen acumulado con mínimos crecientes como teníamos en el pasado. Desde que entramos en febrero, prácticamente, fijaros como el volumen va haciendo mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Es decir, va indicando que aunque tengamos el rebote de estos días, la ruptura de esa base puede traernos los cortos, ¿no? Muy bien. En secuencia diaria, ¿qué tenemos? En la actualidad, pues en secuencia diaria, en la actualidad, fijaros como tenemos aquí una isla alcista, ¿de acuerdo? Dos gaps, uno bajista, otro alcista. Esa isla nos está dando el actual rebote, ¿vale? Un actual rebote que tenemos ya esa zona, ¿vale? Ese actual rebote de mínimos decrecientes, todavía le veo yo, igual que al Stoxx 600, le veo alguna zona inclusive de subida, ¿no? Pero para el futuro buscaremos otro movimiento bajista. Bankinter, digamos que es de los bancos que mejor se comporta con respecto al IBEX, es decir, bastante más rentable que el IBEX 35. En lo que va de año no ha perforado tanto la directriz. Bueno, aquí tenemos hecho ya algún movimiento, vamos a borrar. Muy bien, fijaros cómo la estructura de mínimos crecientes en Bankinter muestra una tendencia alcista bastante favorable, no tenemos todavía ningún problema, es decir, mínimos crecientes, es decir, actualmente la entrada a este valor hay que esperar que esta corrección termine, ¿de acuerdo? Esta corrección va a ir encadenada con lo que hemos visto en el Stoxx 600, es decir, no tenemos todavía proyecciones alcistas, ¿vale? En el sector bancario europeo, ¿de acuerdo? Sí está cierto que está muy bien posicionado para cuando el sector cambie en el futuro de tendencia, pues va a ser de los bancos mejor posicionados junto con CaixaBank. Vamos a ver a CaixaBank, ¿vale? Fijaros como CaixaBank prácticamente, vamos a poner gráfico semanal primero, fijaros como CaixaBank dentro del sector bancario actualmente, fijaros como todavía no ha llegado inclusive a esta zona tan compleja, a este barranco, a este desnivel que tenemos aquí, que ya hemos visto en Santander, tan peligroso, ¿vale? Inclusive en CaixaBank todavía no se ha aproximado. Vemos gráfico diario. Vemos gráfico diario como la secuencia inclusive de volumen es positiva. Fijaros como el volumen acumulado, es decir, barras del histograma de volumen siguen siendo compradoras, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de posicionamiento para un cambio en subsectorial, es decir, en el Stoxx 600 europeo, pues para mí, tanto la Caixa como Bankinter
son dos de los bancos mejor posicionados por su fortaleza relativa ahora mismo. Es decir, los mercados han caído bastante, el sector ha caído bastante, pero por ejemplo ni Bankinter ni CaixaBank han caído tanto como por ejemplo Santander o por ejemplo Sabadell, que lo vais a ver aquí, lo que tenemos aquí. Fijaros como Sabadell, ¿vale? Prácticamente le vamos a dar también la misma razonamiento que la Caixa. Fijaros como todavía no ha caído, es decir, bastante más fortaleza que Santander, es decir, también mejor posicionado para un futuro, ¿vale? Mirando su volumen acumulado, vámonos al gráfico diario. Su volumen acumulado tiene inclinación bajista, ¿vale? En el corto plazo tiene una fortaleza inmediata bastante débil, ¿de acuerdo? Cosa que en este caso la Caixa, su volumen era bastante creciente, es importante para un buen rebote, ¿de acuerdo? Si está todavía lejos de este, digamos, barranco importante o precipicio, es decir, una ruptura de este punto nos daría otro impulso bajista bastante importante. Ahora mismo, mientras que esté en este lateral, la inclinación siempre va a predominar, la inclinación alcista, ¿vale? Cuando el sectorial, que ya hemos visto anteriormente, rompa hacia arriba, ¿no? Muy bien, por último nos queda BBVA, para mí de los más débiles, ¿vale? En el sentido que BBVA, fijaros cómo es el único que ha roto esa barrera psicológica que actualmente Santander está a punto de perforar, Sabadell y Caixa están bastante más fuertes, Bankinter tiene una tendencia alcista diferente a todas, ¿vale? Entonces, para mí, dentro de la debilidad actual del sector bancario, pues la que lleva mínimos decrecientes claros, ¿vale? Aunque ahora mismo rebote, es normal que rebote, ¿vale? Es BBV, ¿no? Es decir, es la que, digamos, más ha corregido, es decir, ha corregido inclusive más que el IBEX 35, ¿no? Entonces, dentro del sector bancario, pues el Nacional, BBV ahora mismo es la más debilitada, ¿de acuerdo? Fijaros como ya ha llegado prácticamente a su actual zona de rebote antiguo, es decir, prácticamente esta zona, antiguas resistencias, fijaros como ahora se convierten ya en soporte, ¿no? Es decir, aquí tenemos una zona de soporte clave para el movimiento bajista actualmente de BBV, ¿no? Y por último nos queda Bankia, que no lo hemos visto. Como ponemos gráfico de inversión, siempre el primero, ¿vale? En gráfico de inversión volvemos a lo mismo, igual que BBV, perforó ya esa zona de soportes claro y clave, ¿vale? Bastante debilitada también, igual que BBV, no tan bien posicionada para el futuro impulso, las próximas semanas, meses del sector, es decir, mucho peor posicionada que en este caso CaixaBank o Sabadell, que hemos visto la fortaleza. Recordad, voy a poner los gráficos para que lo veáis. Fijaros como CaixaBank, este soporte no lo ha perforado. Sabadell, este soporte tampoco lo ha perforado, inclusive están rebotando. Y por ejemplo, tanto BBV como Bankia, su debilidad es creciente porque ese soporte clave ya lo han perforado, ¿no? Muy bien, hemos dado un rápido resumen del sector bancario europeo comparado con el nacional. Nos hemos centrado exclusivamente en este gráfico, que para mí es un gráfico bastante importante, que es el gráfico de sector bancario. Sector bancario europeo, actualmente en corrección, y mi humilde opinión me dice que toca rebote para más tarde volver a caer y buscar zonas de resistencias del pasado para convertirlas en grandes soportes en el futuro. Muy bien, os dejo, que tengáis buena semana, que sigáis nuestras publicaciones en nuestra web tradingsystemas.com y, como no, activar vuestros mails y preguntas en nuestro buzón, ¿vale? Porque, bueno, vuestras preguntas son claves para analizar cualquier sector o cualquier gráfico de forex, divisas, materias primas. Es decir, vuestras dudas nos las preguntáis. Si queréis
analizar en concreto cualquier gráfico, pues nos los ponéis y haremos un vídeo exclusivo para ese gráfico. Bueno, chicos, chicas, me despido. Buenas tardes, que pasáis buena semana.